Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes o buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Pato. Hola, Pato, buenas noches. Buenas noches. Hola, Pato. Buenas noches. Hola, Eliani. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas Bien, noches. gracias a Dios. Bueno. Está Brasil, España. ¿Qué más? De Chile. Chile. México, Guadalajara. México, Hola, Pato. Buenas Estados noches. Unidos, Estados Unidos. Uy, se cortó, parece que decía Ecuador. Buenas Buenas noches. noches, Pato. Colombia. Buenas noches. Hola, Pato, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. Buenas noches, de Estados Unidos. Buenas. Buenas noches. Tenemos muchos horarios. Buenas noches desde México, Lourdes, María de Lourdes, del Estado de México. Claro. Entonces, la idea es, creo que circuló ya por todos los grupos, como para que puedan verlo, que pueden entrar al canal de Tercer Fiat de WhatsApp. Ahí se suscriben y va llegando toda la información, el link del Zoom. También les compartimos, creo que llegó por todos lados, y si no, acá está incluso en el chat ahora del Zoom, está que se pueden inscribir al grupo de WhatsApp de Tercer Fiat, se pueden inscribir, pueden descargar el material desde la página de Tercer Fiat, tienen el link. ¿Qué más? Bueno, y tienen también circuló el link del Zoom, que no va a cambiar. Siempre será el mismo, que es importante porque vuelven y me dicen que dónde me registro, dónde está el link, dónde está, siempre tenerlo presente, inclusive en los grupos privados, igual se sigue enviando para que la gente tenga en cuenta, pero es el mismo, nunca va a cambiar. Exacto. Hola, doctor. Hola, buenas. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Martita, bien, gracias, bien, bien. Hola, doctor, ¿cómo está? Bien, todos bien, gracias a Dios. Buenas noches, doctor. Sí, Buenas noches, doctor, en nombre de todos. Acá estábamos con las partes técnicas, ¿no? Que a veces ¿Y faltan. cuáles eran las partes técnicas, Pato? Lo de las preguntas personales, que las pueden enviar por el chat, que el chat le llega solo al anfitrión, así después pueden responder esas preguntas a través del programa Diálogos Divinos, aquellas preguntas que sean personales, que tratemos de enfocar las preguntas en estas lecturas, y que al finalizar, si nos da un poquito de tiempo, aquellas preguntas de otras lecturas las pueden hacer o las que dejaron escritas en el chat del Zoom o levantando la manita. Levantando la mano, sobre todo, pero preguntas sobre lo que se está leyendo, ¿no? Sobre lo que se está comentando. Bueno, el tema, como habíamos dicho, y ya Pato les había informado, es el amor. Vamos a empezar por el amor. El amor es un tema muy especial porque definitivamente
definición del amor es Dios. Ahorita lo vamos a ver en una cita de San Juan, pero creo que para poder entrar realmente en el conocimiento de lo que es la divina voluntad y de lo que es el amor, que recordemos que el amor es lo único que nos puede transformar en Dios. Por lo tanto, creo que es un punto muy, muy específico y que hay que abordarlo desde todos los puntos de vista. Por eso es que, conociendo que el vivir en la divina voluntad es unificar nuestra vida y voluntad con la vida y voluntad divinas, nos conviene intentar este acercamiento a Dios, a la vida divina, ¿no? En la cita que les mencionaba yo hace un momento es de la primera carta de San Juan, el capítulo 8, el versículo, Capítulo 4. Capítulo primero, del 4 al 8, 100 versículos, donde en resumidas cuentas, al final en el versículo 8 dice, quien no tiene este amor, no conoce a Dios, puesto que Dios es amor. ¿De qué amor estará hablando San Juan cuando nos dice quien no tiene este amor? Cosa rara, podríamos pensarlo en el amor del ser humano hacia Dios, en el amor que le han profesado los santos, y pues sí, es un amor de entrega total, pero en modo humano, en modo limitado realmente. Por lo tanto, vamos a empezar a ver qué cosa es el amor, ¿sí? Si nos quieres leer, Pato, por favor, Sí, cómo no, doctor. ¿Desde la lectura o leemos lo de San Juan? No, lo de San Juan, creo que el punto principal es ese, ¿no? Quien Bien. no tiene este amor no conoce a Dios, puesto que Dios es amor. Ahora, esto simplemente para ahondar, lo ratifica Jesús en el libro de Cielo. En la lectura del libro 11, la lectura 7, donde nos dice, hija mía, yo soy amor. E hice a las criaturas todo amor. Así que tenemos ya esta definición tanto bíblica como afirmada ahora en libro de Cielo. Vamos a empezar con estas lecturas, ¿sí? En que necesitamos ir poniendo atención a todo lo que vamos a ir leyendo, porque en realidad es necesario entenderlo. Vamos al primer 26. lectura, por favor. 26:10, mayo No, 21, lo anterior, ¿sí? Lo anterior, perfecto. Pero, ¿qué cosa es el amor? El primer movimiento de Dios es la voluntad. El efecto de este movimiento es el amor. Los dos movimientos están fundidos y son inseparables, como el calor y la luz en el sol. Porque una voluntad que no ama no es operante. La función del amor es obrar, donándose. Un amor que no tiene voluntad está sin vida. La función de la voluntad es dar vida. La divina voluntad es vida. Por lo tanto, el amor es efecto de la voluntad de Dios. La voluntad es la madre y el amor es el hijo. La voluntad de Dios es el primer acto, es el acto primero. El amor es el efecto, hijo primogénito inseparable de la divina voluntad. Bueno, ¿qué nos da esto que acaban de leer? Si tomamos la frase de San Juan, en donde nos dice que Dios es amor, ¿cómo podríamos definirlo ahora desde esta perspectiva? Que Dios es voluntad. ¿Sí?
Como vamos a ir viendo poco a poco, y nos lo acaban de leer, la voluntad es el primer movimiento tanto de Dios como de todas las criaturas. Por lo tanto, dentro de las acciones de Dios y dentro de los atributos de Dios, si la voluntad no pone ese primer movimiento, ni los atributos ni el propio amor pueden actuar. Como vamos a ir viendo poco a poco, y ahorita nos dijeron algo que es interesante y tenerlo en mente. Dice, la función del amor es obrar, donándose. No es actuar nada más, sino es dándose por completo en el acto que hace. Así que, teniendo esto en mente, vamos a empezar con las lecturas de cielo para que vayamos corroborando lo que se dijo, ¿sí? Adelante. ¿Hay una pregunta sobre esta lectura, Iris? Sí, hola, buenas noches. Tenemos una pregunta de este tema y dice el señor Mario García. El PDF dice, el primer movimiento de Dios es la voluntad. Esto se refiere tanto como movimiento a diestra como a dextra de la divinidad. Y si la voluntad es el primer movimiento, la intención de Dios sería la condición de posibilidad de la voluntad, análogo a como el espacio es la condición de la posibilidad del desplazamiento de un lugar a otro. Bueno, la intención es prácticamente el motor, ¿sí? Nos dicen que la intención es el alma de la acción, o sea, es lo que motiva que haya una acción, pero la acción es llevada a cabo gracias al movimiento de la voluntad. No sé si esto queda claro. Una cosa es la intención y esa intención para convertirse en realidad en una acción debe de mover a la voluntad para que la voluntad sea la que ponga en marcha lo necesario para que Dios actúe. Clarísimo. ¿Vamos con la lectura? Sí, por favor, Pat. 26/10, mayo 21, 1929. Hija mía, mi divina voluntad es luz, el amor es el calor. Luz y calor son inseparables entre ellos y forman la misma vida. Así, hay necesidad de la fusión de mi voluntad y de mi amor. Una voluntad que no ama no es operante. Un amor que no tiene voluntad está sin vida. A ver, una voluntad que no ama no es operante. O sea, la voluntad, si no motiva un movimiento de Dios en donándose, en donarse, en darse, no está obrando. Sería una voluntad, pero en forma pasiva. Para que esa voluntad esté activa, necesita motivar al ser divino a moverse. Y ese movimiento es donarse. Y ese donarse es lo que nosotros consideramos como amor. Por lo tanto, si la voluntad divina no tiene un amor, no tiene una respuesta a su movimiento, que es a Dios dándose, esa voluntad, como dice en la lectura, no tiene amor. ¿Sí? Y luego, un amor que no tiene voluntad está sin vida. Esto es interesante, porque si Dios es amor, si ese amor no tuviera una voluntad que lo mueve, sería un amor sin vida, un amor inoperante. ¿Sí? Adelante, Pato. O sea que Dios es amor gracias a la voluntad divina que mueve este amor. Así es. Empero mi voluntad tiene el primer acto,
se puede decir que su luz hace surgir el calor. Ella hace el primer acto y llama en su luz la vida del amor, y de ellos forma una sola cosa. ¿Quién puede dividir el calor de la luz? Ninguno. He aquí el por qué tú sientes en ti dos potencias infinitas fundidas en una, mi divina voluntad y mi amor, y la luz de mi querer que te hace correr para hacerte poner su te amo, para hacer salir del seno de su luz sobre todas las cosas, para ver toda la creación adornada con su y tu te amo. Bueno, Doctor, disculpe, de la pregunta anterior, el señor Mario reitera, pero el texto dice que la voluntad tiene el primer movimiento, no así la intención. sí, nada más que estamos hablando del ser divino. El ser divino es el que tiene la intención, pero para que ese ser divino lo pueda llevar a cabo, necesita de su voluntad para poder moverse. Es como nosotros. Ahorita cada uno de nosotros puede tener la intención de hacer algún movimiento. La intención de pararse, la intención de tomar agua, la intención de leer, ¿sí? Pero esa intención no se convierte en acto hasta que la voluntad es la que mueve todos los atributos del ser para poder llevar a cabo el acto. ¿Sí se entiende? O sea, estamos tratando de definir el amor. O sea, no estamos tratando de entrar en la más interno de Dios, que sería su ser. El ser de Dios no lo estamos tocando. Estamos tocando la acción de Dios como Dios se ve hacia afuera. Y Dios es amor, porque Dios es un donarse continuamente. Pero Dios tiene una, no sé cómo decirlo, una intención de amar. Vamos a ponerlo así. Dios quiere mostrarse. Y ese sería el hecho de amar. Pero para que esa intención se lleve a cabo, la voluntad divina es la que tiene que mover a todo el ser divino para donarse. Sí, y a medida que se vayan leyendo las otras lecturas, por ahí va quedando más claro. Pues claro, pero sí entender esto, ¿no? O sea, nosotros, vuelvo al ejemplo que puse. Si yo tengo la intención de mostrarme al público, o sea, tengo la intención de mostrarme, no sé, a la familia, a las amistades, bueno, esa intención nace del conocimiento mío. Yo me conozco y ahora me quiero expresar, me quiero mostrar a los demás. Santo Tomás de Aquino nos dice que, definiendo a Dios, dice que el primer movimiento de Dios es conocerse. Dios se conoce a sí mismo, que esa sería la representación del Padre. Ahora, una vez que se conoce, se expresa. ¿Qué quiere decir expresar? O sea, sacar fuera lo que yo tengo dentro, que sería el mostrarse. Y ese acto de mostrarse es la palabra de Dios. Y entonces resulta que es Dios sacando todo lo suyo, externándolo, y esa es la generación del verbo. O sea, es Dios dándose todo lo que tiene en su interior, pero se pone fuera por medio de la palabra, y ahí está generado la segunda persona de la Trinidad,
que es el Verbo eterno. Ahora, este Verbo eterno se ama a sí mismo, o sea, se dona a sí mismo también hacia el Padre, y en esta fusión nos dice Santo Tomás de Aquino, el pensamiento, que es el Padre, y la palabra, que es el Hijo, se aman, y de ahí se completa el amor llega a la plenitud y es la tercera persona de la Trinidad. O sea, pero todo va con la intención como parte del ser, de querer hacer algo, y la voluntad, que es la que se muestra, que es la que mueve a ese ser divino a darse para mostrarse. Y ese es el amor. Entonces recordemos que el amor debe tener 3 movimientos para ser un verdadero amor. Debe ser dar, ser correspondido, y ahí es la plenitud del amor. Un amor que nada más da, pero no tiene la retribución, no es un amor completo. No puede haber una retribución si no recibió algo. Por lo tanto, tampoco es un amor completo. El amor completo es darse y recibir esa retribución de parte de quien lo dio. Y ahí es en donde se pone en plenitud el amor. Y esa plenitud del amor es el amor completo, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, ahí está completo ya el amor. Pero ahora el amor debe tener un movimiento, y ese movimiento es darse otra vez. Entonces, podríamos ahorita adelantar un poco y definir que el amor dentro de la Trinidad, dentro de Dios, está completo, que está pleno el amor divino. El Padre, el Hijo, donándose mutuamente y haciendo que proceda el Espíritu Santo, que es el amor completo. Pero ahora, ¿qué falta? El afuera, el adextra, la criatura. Falta el acto del amor completo. Y ese acto del amor completo, que es el Espíritu Santo, es el donarse, pero ¿donarse a dónde? Hacia afuera. A la criatura. Sí. Vamos a dejarlo ahí para ir siguiendo la secuencia de las lecturas. Doctor, ven, entonces respondiendo a todo lo que nos acaba de decir, pregunta la señora Judith, ¿y debe contener inteligencia, voluntad y memoria? Bueno, primero vamos a definir, ¿Dios tendrá memoria? No. No, porque Dios es un acto. es un solo acto, es un acto único y en un eterno presente, donde no hay pasado ni hay futuro. Por lo tanto, Dios no necesita memoria, porque en Dios todo está en acto presente. ¿Tiene inteligencia? Sí, es el Padre. O sea, el Padre es la fuente de esa inteligencia, el Padre es la fuente de ese amor, el Padre es la fuente de la potencia, el Padre es la fuente de todo, porque de Él sale el primer movimiento que se dona totalmente y se dona al Hijo. Y el Hijo se vuelve a dar al Padre, y entonces la procedencia del Espíritu Santo contiene tanto los dones divinos del Padre como los dones divinos recibidos del Hijo. Así que no sé si se entiende. Sí. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta, Iris?
Doctor, ella me decía que esto era correspondiente a los actos que hacemos nosotros, y que sí se debe contener inteligencia, voluntad y memoria. En cuanto a nosotros, se debe contener nada más que la memoria de nosotros es la tercera potencia que nos sirve para recordar todo lo que Dios ha hecho y así poder llegar a amarlo. O sea, nuestra voluntad está en contacto directo con la voluntad divina. La inteligencia se comunica, la inteligencia divina con la inteligencia humana. Pero el amor divino, que ese es el punto clave, no se comunica totalmente en plenitud, comunica conocimiento. Para que a través del conocimiento nosotros vayamos entendiendo a Dios, viendo lo que ha hecho, y eso nos puede llevar a amarlo. Seguimos, Pato. 3621, julio 24, 1938. Mi voluntad es luz, el amor es calor, inseparables entre ellos. No puede estar la luz sin el calor, ni el calor sin la luz. Parece que sean gemelos, nacidos en un parto. Sin embargo, la primera en nacer es la luz y después surge el calor. Así que el calor es hijo de la luz. Acá está la pregunta del primer movimiento, ¿no? Así, mi voluntad tiene su acto primero. El amor es su hijo predilecto, su primogénito inseparable. Si mi voluntad no quiere, no se mueve, no quiere obrar, entonces el amor se está escondido dentro de su mamá sin hacer nada. A ver, vamos a detenernos tantito. Si la voluntad no quiere, no se mueve, no quiere obrar, entonces el amor se está escondido dentro de su mamá. ¿Qué es lo que está escondido? ¿Qué es lo que está sin actuar? Dios mismo. ¿Sí? O sea, el ser divino, que es la totalidad de Dios, se mueve solamente que su voluntad sea la que genere ese primer movimiento. Pero si ella no se mueve, entonces el ser divino, que es el amor, se queda sin actuar. Seguimos, Pato. En cambio, si mi voluntad quiere obrar, el amor corre, vuela, es todo ojo, movimiento, obras y pasos, sin cansarse jamás. Gracias a lo anterior, ahora entendemos el por qué el amor es Dios, es un acto. ¿El amor en Dios? Sí. El amor en Dios es un acto, pues es el resultado del movimiento de su voluntad. O sea, Dios es una donación continua de sí mismo. Se da en totalidad y es recibido de acuerdo a la capacidad del sujeto. 1442, julio 14, 1922. Nuestra divinidad es llevada naturalmente a la generación. No hace otra cosa que generar continuamente. Y todas las cosas creadas por nosotros llevan consigo la virtud de su creador de generar. Así que somos llevados naturalmente a generar y a reproducir seres semejantes a nosotros. Vamos a detenernos aquí también. Si nos fijamos lo que dijo antes, o sea, es una donación continua, ¿sí? Entonces, es una generación continua, ¿sí? Pero el sujeto que recibe
es de acuerdo a su capacidad lo que va a recibir de esa donación de Dios. Pero Dios está continuamente generando seres divinos, o sea, dando todo lo que Él es. ¿Sí? Por eso es que dice que son llevados naturalmente a generar y a reproducir seres semejantes a Él. Esto debemos tenerlo muy en mente, porque a partir de aquí vamos a ir entendiendo qué cosa es todo lo creado, toda la creación, todos los actos de Dios. No son otra cosa más que la manifestación de esa donación que Dios hace de sí mismo y esa donación que hace de todo lo que Él es, que hace donación de su poder, de su bondad, de su justicia, de su belleza, de todos sus atributos. O sea, está haciendo donación de Él. Pero hay algo que es fundamental entender. La vida divina no se va a poder poner en todos lados, porque lo vamos a ir viendo cómo a partir de esa donación que Dios hace, las cosas creadas van a ir adquiriendo o poseyendo lo que son capaces de poseer, pero la vida en totalidad no la podrán poseer porque esa solamente la criatura, la persona, es la que puede llegar a tener la vida completa de Dios. Vamos a ver, seguimos. Por eso lo único que le queda hacer respecto a la creación es que la voluntad obre en la criatura, que la divina voluntad obre en la criatura. Así es. A ver, Marta. Sí, doctor, por eso cada cosa creada tiene una especialidad de amor. No tiene conjunto, sino cada una tiene una especialidad. Sí. Seguimos, Pat. 31-3, agosto 14, 1922. Hija bendita, mi voluntad produce la luz en el alma. La luz genera el conocimiento. Luz y conocimiento se aman y generan al amor. A ver, esto es exactamente lo que hemos estado diciendo relacionado con Santo Tomás de Aquino. O sea, la luz podríamos ponerla como el pensamiento, ¿sí? Ese pensamiento de Dios conociéndose a sí mismo. Ahora, la voluntad es la que produce la luz en el alma. Si nos hemos fijado a través de la lectura del libro del cielo, esta luz que nos está dando, nos va dando estos conocimientos que nos está dando, poco a poco nos van dando la luz de lo que somos y de lo que es Dios. O sea que es luz que nos da la divina voluntad y nos la da a través del conocimiento. O sea que vamos teniendo un movimiento similar a lo que sucede en la Trinidad. O sea, la luz sería el pensamiento sería el conocimiento, y entre esos dos, conocimiento y luz, entonces se genera el amor, que es lo que decíamos, la tercera potencia del alma, que es la memoria, es en donde se almacena el conocimiento. Y la luz sería la voluntad y la inteligencia actuando juntas. Seguimos. Así que donde reina mi voluntad suprema, reina la Trinidad sacrosanta en acto. Nuestra divinidad adorable es llevada por naturaleza, en modo irresistible, sin jamás cesar, a generar continuamente. Y el primer acto generador lo hacemos en nosotros mismos. El Padre me genera continuamente y yo, su Hijo, me siento generado continuamente en Él.
El Padre Celestial me genera y me ama. Yo soy generado y lo amo, y del uno y el otro procede el amor. Aquí está lo que decíamos hace un momento. O sea, esta donación entre los dos es lo que lleva a plenitud el amor, que es esta tercera persona, y es lo mismo que está pasando en nosotros, como decíamos hace un momento. O sea, la luz de la divina voluntad nos otorga la posibilidad de ir aumentando el conocimiento que tenemos de Él, de nosotros, y eso, si se congenia esa luz con ese conocimiento, de ahí viene el amor. Por eso es que el Espíritu Santo no se comunica directamente a la tercera potencia. Si el Espíritu Santo se comunicara directamente, nosotros no tendríamos posibilidad de escoger. Nosotros seríamos esclavos y Dios no se podría satisfacer con una criatura para amarla y ser amada por Él, pero que fuera forzado, que no fuera opcional, que no fuera voluntario. ¿Por qué, doctor, el Espíritu Santo nos deslumbraría tanto que no tendríamos como elección? ¿Sería eso? No, te comunicaría la vida divina. Ah, así de una vez y ya está, Así, claro. ya está. Por lo tanto, ¿tendrías opción? No. ¿Serías capaz de poder elegir? No. Y Dios quiere un amor libre. ¿Sí? Seguimos. En este acto generativo, que no cesa jamás, se encierran todos nuestros conocimientos admirables, nuestros secretos, nuestras felicidades, los tiempos, nuestras disposiciones, nuestra potencia y sabiduría, todo cuanto la eternidad encierra, en un solo acto generador que forma todo el conjunto de nuestro ser divino. Por ello, es nuestro amor recíproco que forma a la tercera persona de nuestro ente supremo, inseparable de nosotros. Parece que no se contenta con nuestro acto generador en nosotros, sino que quiere generar fuera de nosotros mismos, en las almas. Y he aquí la tarea, la confiamos a nuestra voluntad. Y he aquí que la tarea la confiamos a nuestra voluntad, animada por nuestro amor, que descienda en las almas y vaya a formar con su luz nuestra generación divina. Por esto, pero esto lo puede hacer en quien vive en nuestro querer. Fuera de él, no hay lugar para formar nuestra vida divina. Nuestra palabra no encontraría el oído para hacerse escuchar. Y faltando nuestros conocimientos, el amor no encontraría la sustancia para generar. Y he aquí a nuestra Trinidad Santísima desordenada en la criatura. Por eso... No, espérame. O sea, el punto es, para formar esta vida divina, no lo puede hacer en nada que no contenga su querer. ¿Sí? O sea, que vivamos plenamente en su querer, en su divina voluntad, para que pueda comunicar la totalidad de la vida. O sea, seguimos. Por eso, solo nuestra voluntad es la que puede formar nuestra generación divina. Por eso, sé atenta a escuchar lo que te quiere decir esta luz, para darle el campo a su acto generador. O sea, debemos estar rumiando, pensando continuamente, dando vueltas continuas y sobre todo poniéndonos en comunicación con el Espíritu Santo para que sea Él el que nos ayude a entender
todo lo que nos va revelando. ¿Sí? Y ese es Sí. el silencio que necesita de nosotros, ¿no? Pues en la bullicia no lo podemos escuchar. Así es. Y por eso necesita que nos desapeguemos de todo para ir llenando todo ese hueco que va quedando en nosotros, irlo llenando con lo de Él. 3641, noviembre 30, 1938. Así se encuentra nuestro Ser Supremo. Sentimos la necesidad de generarnos a nosotros mismos. Pero, ¿dónde ponernos? Si nuestra voluntad no es vida de la criatura, no hay lugar para nosotros. No tenemos a quién confiarnos, ni quien nos alimente, ni el cortejo que requiere nuestra majestad adorable. Y como nuestra Trinidad Santísima está siempre en acto de generar, estos nuestros partos permanecen reprimidos en nosotros mismos, mientras que queremos generar nuestra Trinidad divina en las criaturas. Pero, como no viven en nuestro querer, no hay quien reciba nuestra generación divina. Simplemente volver a asegurar lo que ha dicho, ¿no? Entonces, ya con esto logramos tener una idea de lo que Dios es, que es un acto continuo y un acto continuo de generarse, o sea, de donarse totalmente, ¿sí? O sea, en todas sus acciones. Por lo tanto, el verdadero amor debe comenzar tanto en sí mismo y siempre movido por la voluntad divina. Si no hay voluntad divina, no hay un amor verdadero, un amor completo, ¿sí? Y el ejemplo es en la Trinidad, o sea que ese es el punto que hemos estado viendo y que nos lo va a aclarar todavía más en la siguiente lectura. Pero a ver, deja ver, Gloria. Buenas noches, doctor Tomasini. Mi pregunta es, entonces, cuando la Virgen concibió a Jesús o Jesús se encarnó en ella, ¿fue que se generó entonces en ella? Uh-huh. Sí. Una Seguimos con respuesta. la lectura. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Micrófono. Bueno, mientras se encuentren allá. ¿Seguimos? Sí. 3512, octubre 19, 1937. El verdadero amor, cuando es perfecto, comienza de sí mismo. El verdadero modelo es la Trinidad Sacrosanta. Mi Padre Celestial se amó a sí mismo y en su amor generó a su Hijo, cuando se amó a sí mismo en el Hijo. Esto parecería un amor egocéntrico. Si lo tomamos desde el punto de vista humano, cuando se dice que el Padre se amó a sí mismo, estaríamos pensando en un ser ególatra que lo único que está haciendo es verse y amarse así, pero eso es con un amor humano. Pero si ya vamos entendiendo que el amor en Dios es el acto de donarse, entonces el Padre se amó a sí mismo, se dio a sí mismo todo él en el ser amado. Seguimos. Y le dio el plan de lo que quería llevar a cabo. Yo, su Hijo, me amé a mí mismo en el Padre, y de este amor procedió el Espíritu Santo. En este amarse a sí mismo, el Padre Celestial
generó un solo amor, una sola potencia y santidad, y así de todo lo demás. Vinculó la unión inseparable de las tres divinas personas. Y cuando creamos la creación, nos amamos a nosotros mismos. Así que nos amamos a nosotros mismos en el exterior, el cielo, en el crear el sol. Fue el amor de nosotros mismos lo que nos impulsó a crear tantas cosas bellas, dignas de nosotros e inseparables de nosotros. Y cuando creamos al hombre, el amor de nosotros mismos se hizo más intenso. Y amándonos a nosotros mismos en él, nuestro amor reprodujo nuestra vida y semejanza en el fondo de su alma. A ver, dice, el Padre Celestial generó un solo amor, una sola potencia, una santidad, o sea, de todos los atributos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que las dos divinas personas, tanto el Verbo, segunda, como el Espíritu Santo, son exactamente iguales que el Padre. Y podríamos decir que es el Padre en persona del Hijo y el Padre y el Hijo en persona del Espíritu Santo. Esto, o sea, al generar un solo amor, ¿qué es lo que está diciendo? Que es el mismo ser divino. Por eso es que es un solo Dios en tres personas distintas. ¿Sí? Un solo Dios en tres personas distintas. Es la misma vida, el mismo acto. La misma voluntad, los mismos atributos, las mismas obras, todo igual. ¿Sí? Por lo tanto, estamos hablando de un solo Dios, pero dividido en tres personas, dividido en tres actos. Ahora, dice, cuando creamos la creación, nos amamos a nosotros mismos. Aquí ya está hablando de la Trinidad. La Trinidad se está donando totalmente, donándose en la creación de todo el universo, de toda la creación material. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo creado contiene en sí un reflejo, un atributo de Dios. Y deberíamos de empezar a entender y a ver en cada cosa creada algo que nos representa algún atributo de Dios para ir conociéndolo poco a poco, ir conociendo su belleza, su tersura, su perfume, su sabor, sus beneficios, todo lo que Él es. En el sol podríamos ir viendo su luz, esa luz inaccesible de la divinidad, podríamos empezar a vislumbrarla en la luz del sol, el calor en el amor de Dios, en fin, en todo lo creado, ¿sí? Y eso coincide con lo que San Pablo nos dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, donde dice que en todo lo creado refulgen los atributos de Dios. Y luego viene el punto culminante. Si se han fijado, no ha dicho que pone su vida. Pero cuando crean al hombre, dice, el amor de nosotros mismos se hizo más intenso y amándonos a nosotros mismos en él, nuestro amor reprodujo nuestra vida y semejanza en el fondo de su alma. Por lo tanto, no solo nos dio sus atributos o parte de sus atributos, sino nos dio la totalidad de sus atributos. ¿Sí? Y para mover esos atributos que son divinos, nuestra voluntad humana no podría llevar a cabo obras con los atributos divinos. Por eso es la necesidad de comunicarnos también su voluntad para que ahora la divina voluntad obrando en nosotros pudiera
pudiera mover a estos atributos en nuestros actos. ¿Sí? O sea que el ser humano es la cúspide de la creación, pero no nada más diciendo es el rey de la creación, sino ahora entendiendo que es el único ser que tiene la vida divina en él, y una vida divina semejante a la vida divina de Dios. Seguimos. A ver, Iris. Doctor, tengo dos preguntas. La primera de Judith dice, ¿cómo me amo a mí? Queda claro que el amor es el acto de donarme al prójimo, pero ¿cómo me amo yo? Donándote a Dios. Que eso es lo que Jesús nos está pidiendo en los inicios del libro del cielo, que es lo que Jesús le pidió a Luisa, el desapego de todo lo suyo, o sea, para que se done totalmente a Dios y pueda recibir todo lo que Dios le quiere dar. Entonces, cuando decimos, ¿cómo me amo a mí mismo? Volvemos al punto del amor egocéntrico. No se trata del amor humano, se trata del amor divino, que es un donarse en totalidad. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, y la siguiente pregunta del señor Mario dice, la generación divina tiene un paralelo en la generación humana. Es análogo el amor divino al amor humano, en que la voluntad humana tiende hacia lo que ama, genera el objeto de su amor. De ser así, esto me parece que explica ciertos hechos psíquicos como la ley de atracción y la programación de neurolingüística, ¿o no? Uh-huh. Y el ejemplo perfecto de esta similitud es la procreación. El padre se ama a sí mismo, ¿sí? Se ama a sí mismo, ¿qué quiere decir? Se dona a sí mismo, pero lo que puede donar, que en este caso sería su propio ser, pero a través del semen. ¿Y en dónde lo pone? En el óvulo. No, bueno, lo pone en la mujer, en este caso representaría como al hijo, y el hijo lo recibe, o sea, la mujer recibe ese germen, lo toma, lo trabaja y luego corresponde al amor del hombre dándole la respuesta, que es el hijo. ¿Sí? Que sería como la representación del amor. No sé si esto queda. A ver, Juan Carlos, ¿así? Sí, buenas noches. Qué pena, apenas estoy identificando este programa y estoy novato, pero ya encontré el micrófono. Muchas gracias. Hay una oración que dice, no sé de parte de quién, que dice así: Señor, toma mi voluntad, mi memoria, mi entendimiento. Todo es vuestro. Disponedme a vuestra voluntad y dadme amor y gracia, que esto me basta, sin que os pida otra cosa. Yo creo que se ajustaría al tema que se está tratando. Así es, va en camino a, ¿sí? O sea, es una oración en donde se está la persona que la realiza, el ser que la realizó, está llegando a un punto de entendimiento en donde se dice totalmente que la entrega total a Dios es lo que nos basta. Y esto coincide con Santa Teresa, Santa Teresita, coincide con la Madre Teresa de Calcuta, que yo recuerdo ahorita con Santo Tomás de Aquino, en donde ellos empezaron a entender que el final del camino de acercamiento a Dios es la unidad de voluntades. ¿Sí? Este es como el punto, pero es camino. No nos decían el qué, que eso ya nos lo había dicho Jesús en el Evangelio.
O sea, cuando nos invita a la santidad, pero una santidad como la del Padre Celestial, o sea, una santidad divina, no a la santidad que hemos realizado a través de las virtudes y de la gracia. ¿Sí? En fin, Acá nos explica el cómo. así es. Pamela, habías levantado la mano. Sí, quería hacer una pregunta. ¿Qué quiere decir que la criatura debe prestar sus actos para que la divina voluntad forme su vida en ella? ¿Qué sería prestar un acto? Perdón si la pregunta es muy de principiante. Cuando nosotros hacemos un acto, es un acto que lo primero que lleva a ese acto es el yo. ¿Sí se entiende? Yo hago, yo digo, yo quiero, yo voy a hacer, yo anhelo. O sea, es el yo. Ese es la primera atributo del acto. Segundo, ese acto va cargado con nuestros atributos, que nuestros atributos son o nuestras virtudes o nuestras miserias. Vamos a poner un acto en una persona violenta, en una persona que tiene un temperamento violento, siempre el acto irá cargado de ese atributo. Una persona que no es violenta, que es calmada, que es pacífica, que es bondadosa, el acto irá cargado con esa virtud. Entonces, esos son actos humanos. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Cómo puedo yo hacer un acto en donde me done totalmente? Quito eso, quito el yo y quito los atributos para pedirle a la divina voluntad que venga y actúe junto con mi acto, poniendo los atributos de ella en mi acto. Y entonces mi acto deja de ser un acto humano nada más, sino ahora será un acto humano divino, igual que los actos de Jesús. O sea, Jesús tiene dos naturalezas, verdadero hombre, verdadero Dios. ¿Jesús hacía actos humanos? Sí. O sea, comía, dormía, caminaba, trabajaba, en fin, como era carpintero, hacía sillas, hacía mesas. Esos son actos humanos. Pero a través de esos actos humanos corría la voluntad divina poniendo todo lo que ella tiene y por lo tanto, ¿qué estaría sucediendo? Que estaría poniéndose a través de aquel acto de Jesús haciendo una silla, corría el acto único de Dios, corría Dios completo. Y Dios completo estaba haciendo sus obras de Él, creación, redención, santificación. Por eso Jesús dice, ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. O sea, es el Padre Celestial, la divinidad, que está poniendo su acto a través de los actos de Jesús. Por lo tanto, son dos actos juntos, el humano y el divino. ¿Sí queda claro, Pamela? Sí, muchas gracias. Bueno. Numar. Numar. Bueno, San Laura. Pablo decía, doctor, buenas noches. San Sí. Pablo también decía que la creación tiene dolores de parto. Podría pensarse que todas aquellas cosas creadas que fueron hechas prácticamente para que nosotros las tomáramos, y si no las tomáramos, entonces ese sería pues prácticamente el dolor que tiene el dolor de la parto. creación de circunstancias. Claro, porque aparte de los atributos, o sea, que haya puesto Dios en ello,
está el amor divino, o sea, ese ser divino que se está queriendo dar. Pero las cosas creadas quisieran entregarlo, pero necesitan entregarlo en donde haya un espacio suficiente. Y eso solamente se puede hacer en donde reina la divina voluntad. A ver, Doctor, estaba reflexionando en que las miserias, bueno, son necesarias para tener virtudes. O sea, si no hay miserias, no podemos practicar las virtudes. así es. Al entrar en divina voluntad, debemos de quitar las virtudes. Y me puse a pensar, entonces, al quitar las virtudes, bueno, poco a poco que se van quitando nuestras miserias, se van quitando nuestras virtudes y entonces vamos quedando ahí, nos vamos quedando ahí sin ya las virtudes, sin las virtudes ni las miserias. Así es. Imagínate que Dios, Jesús, quiere venir a compartir su vida con tu vida. Y entonces, si tú no quitaras tus virtudes, entonces Jesús tendría que vivir con tus virtudes. Y yo creo que va a decir que no. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que nos quedemos sin ellas, pero ahora Él nos va a compartir las suyas. Compartir la vida completa. Y dentro de lo que nos va a dar sus virtudes para que nosotros vivamos con esas virtudes. ¿De acuerdo? Sí, gracias, doctor. Mario. Hola, doctor, nuevamente, gracias por... dado que en el acto humano de Jesús corre el acto divino único, entonces los actos humanos de Jesús tienen una propiedad generativa. Sí, por eso es que cada acto de la persona que vive en la divina voluntad genera una vida divina. Por ende, al nosotros renunciar a nuestra voluntad humana, estamos renunciando a la ambigüedad de actos que pueden ser destructivos, degenerativos. Perdón, pero partes de una premisa falsa. No es renunciar a nuestra voluntad, sino es renunciar a nuestros atributos. Nuestra voluntad sigue obrando, es la que pone el movimiento en nosotros. Y en ese movimiento es donde la divina voluntad pone todo lo suyo. Por eso dijimos, es nuestra intención, ¿no? Al principio iniciamos con este tema de la intención. En la criatura hay intención. En la divinidad hay pura voluntad. En la divinidad es solo voluntad. La divinidad tiene la intención de donarse. Es que más bien es el efecto el que viene después de la voluntad. Por eso dice, la voluntad es primero. En la divinidad, en la dinámica dintra. En el movimiento, sí. El movimiento. Y al ser primero, el efecto es el amor. Y el amor es la donación. Así es. Pero ahora, ¿qué lleva a hacer que Dios quiera donarse? La intención. Creo que eso sería una falacia, doctor, porque tenemos que hacer la distinción entre el movimiento ad intra de la divinidad y el movimiento ad extra. Nosotros estamos fuera de la divinidad y por eso la dinámica se invierte. En nosotros no es primero la voluntad, sino primero la intención. Y entonces la intención puede mover la voluntad humana o la voluntad divina. Al mover la voluntad divina, entonces hacemos actos divinos que tienen la propiedad generativa. Pero al mover la voluntad humana, nuestra intención lo único que genera pues es caos y destrucción. La miseria. Bueno, sí es. Ok, y retomando entonces lo que acaban de decir, cuando nosotros nos enfrentamos a la miseria,
o más bien no tanto el enfrentar, perdón, reformulo. La miseria entonces sería la oportunidad que Dios nos está dando para que nosotros podamos coparticipar de la propiedad generativa de los actos de la voluntad divina. O sea, deberíamos de estar agradecidos por nuestras miserias y deberíamos de darnos cuenta. Sí, a ver, mira, las miserias tienen dos funciones. La primera función que tienen es que puedas ejercer tu libre albedrío. Porque si nosotros si Dios quiere que nosotros nos entreguemos a Él en esta relación de amor libremente, no me puede dar una sola opción, que sería compartir la vida de Él. Me tiene que dar otra opción. Y esa otra opción es tener lo necesario o lo adecuado para no estar en relación con Él. Esa es la primera función de las miserias. La segunda, que es la más importante, es tener la posibilidad de que con mi voluntad me vaya yo acercando a Dios, venciendo las miserias y poniéndolas ya no como miseria, sino como virtud. Porque la miseria sería, como dijeron, la materia prima de la virtud. Si tú no tienes la desobediencia en ti, nunca podrías decir que eres obediente. ¿Se entiende? Y así de todos los tipos. Seguimos. Continúo. No se puede dar sino lo que se tiene. Y como nuestro amor era perfecto, amándonos a nosotros mismos, no nos podíamos separar de lo que salía de nosotros. Ahora, nuestra voluntad, con el querer de la criatura, para que viva en ella, con el querer a la criatura, ahora nuestra voluntad, con el querer a la criatura, para que viva en ella, para formar su reino, se ama a sí misma, y amándose a sí misma, quiere dar lo que posee. Y solo está contenta cuando forma la repetición de nuestra vida, cuando obra en los actos de la criatura, y triunfante y victoriosa, con suma gloria y honor nuestros, nos la lleva a nuestro seno divino para hacer que nosotros reconozcamos nuestra vida en el obrar de quien vive en su querer. A ver, nada más una pequeña aclaración que sirve para lo que estábamos comentando ahorita con Mario. Dice, nuestra voluntad con el querer a la criatura para que viva en ella. Eso sería la intención. Quiere a la criatura para que vivir en ella. Quiere. Y ese querer es la intención que la lleva a actuar. Dice, con el querer a la criatura para que viva en ella, para formar su reino, se ama a sí misma. O sea, ahí pero no puede querer a la criatura en general, doctor. Tendría que querer solo a aquellos que lo quieren de vuelta. Porque si quiere en general, entonces sería masoquista. Quiere solo a los que lo quieren de vuelta, solo cuando hay correspondencia, por eso está importante. Quiere a todo aquel que lo acepte, nada más. Él quisiera que todos lo aceptáramos, pero nosotros decidimos si lo aceptamos o no. Por eso es que la divina voluntad, queriendo darse a la criatura para que viva en ella, primero da el conocimiento, como lo dijimos antes, y luego ese conocimiento genera el amor en la criatura para donarse. O sea, esto es cuando Dios quiere hacer algo, lo hace en forma general, para todos. Que nosotros no aceptemos, eso no disminuye la intención que Dios tenía. Y pues nada más para terminar con esto, Dios obtiene la totalidad de toda la familia humana. Y la obtiene a través de los actos de Jesús, porque Jesús es el que nos vino a redimir. Por lo tanto, Jesús le entrega al Padre todo lo que todas las criaturas deberían de haberle dado,
Ya si la criatura no quiere aceptar ese don, eso es otra cosa. Pero Dios ya tuvo la totalidad de lo que Él quería tener. Seguimos, Pato. Es propiamente esto lo que significa amarse a sí misma, en lo que quiere hacer y producir, darse a sí misma para poder formar otros seres similares a ella. Nuestra voluntad es la fecundadora y la inseminadora de nuestra vida, y donde encuentra almas dispuestas, se ama a sí misma. Y con su amor las fecunda y siembra en ellas sus actos divinos, los cuales, unidos juntos, forman el gran prodigio de la vida divina en la criatura. Por eso, déjate en poder de mi voluntad y haz que haga de ti lo que ella quiere hacer, y seremos felices, tú y nosotros. Bueno, entonces, la vida solamente se puede formar a través de la voluntad. Para lo que decíamos, para mover los atributos divinos, y solamente se puede hacer en las personas. Seguimos. 3426, marzo 14 de 1937. Mi voluntad está como una tierna madre que siente en sí la gran generación de sus vidas, que quiere sacar a la luz para formarse la larga generación de sus hijos, que deben formar su reino, y por eso va buscando quien le preste sus actos. Pero ¿sabes por qué va buscando los actos de las criaturas? Debiendo ella descender en lo bajo de los actos humanos para formar su vida. Quiere hacerse camino por medio de ellos para dar su misma vida a las criaturas. Mucho más que la vida no se puede formar fuera de las personas, sino siempre dentro. De otra manera, le faltarían las cosas necesarias, los humores vitales para formar una vida. Así, mi voluntad no puede formar desde el cielo, ni fuera de la criatura, sino que debe descender dentro de ellas, y la voluntad humana debe ceder el puesto a la divina, debe ser concurrente, porque cosas forzadas no queremos. Bueno, En la... vamos a saltarnos esta lectura. Bien. Y vamos a ¿qué es la vida divina? Perfecto. En esta Ahora, lectura, espérame, yo quiero aclarar lo siguiente. Vamos a leer una lectura que se repite, que es la 32-24. Aquí, en ¿qué es la vida divina? La quiero poner por lo siguiente. Él dice, nuestro Ser Supremo tiene sus cualidades purísimas, no materiales, porque en nosotros no existe materia que forme nuestra vida. Unidas juntas, santidad, potencia, amor, luz, bondad, sabiduría, omnividencia de todo, inmensidad, etc. O sea, todo esto son los atributos de Dios que son infinitos. Todos juntos forman nuestra vida divina. Y luego dice, pero ¿quién constituye el movimiento? ¿Quién regula? ¿Quién desarrolla con un movimiento incesante y eterno todas nuestras cualidades divinas? Nuestra voluntad. Entonces, ¿qué es la vida divina? El conjunto de todos sus atributos. Esa es la vida divina. Vamos a seguir y cuando nos toque el movimiento, veremos nuevamente esta lectura para entender que es la voluntad divina la que genera el movimiento de todo el ser de Dios para generar una vida divina. vamos con la 28.6,
de marzo 24, 1930. Hija mía, nuestro amor se apasionó tanto en el acto en que creamos al hombre, que no hicimos otra cosa que reflejar sobre él, a fin de que fuese obra digna de nuestras manos creadoras. Y conforme nuestros reflejos llovían sobre él, así en el hombre le venía infundida la inteligencia, la vista, el oído, la palabra, el latido en el corazón, el movimiento a las manos, el paso a los pies. Nuestro ser divino es purísimo espíritu, y por eso no teníamos sentidos en el conjunto de todo nuestro ser divino. Somos luz purísima e inaccesible. Esta luz es ojo, es oído, es palabra, es obra, es paso. Esta luz hace todo, mira todo, siente todo, escucha todo, se muestra por todas partes. Ninguno puede huir del imperio de nuestra luz. Por eso, mientras creamos al hombre, fue tanto nuestro amor que nuestra luz, llevando nuestros reflejos sobre él, lo formaba. Y formándolo, le llevaba los efectos de los reflejos de Dios. Ve entonces, hija mía, con cuánto amor fue creado el hombre, hasta llegar a deshacerse nuestro ser divino en reflejos sobre él, para comunicarle nuestra imagen y semejanza. ¿Se podría dar amor más grande? No obstante, se sirve de nuestros reflejos para ofendernos, mientras que se debía servir de nuestros reflejos para venir a nosotros. Y estos reflejos, dados por nosotros, decirnos, y con estos reflejos, dados por nosotros, decirnos, cuán bello me creó tu amor, y yo, por correspondencia, te amo, te amaré siempre, y quiero vivir en la luz de tu divina voluntad. Bueno, ¿Seguimos? sí, en el libro 14, la lectura 4, simplemente nos va a decir lo siguiente. Dice que la divina voluntad, o sea, es la que toma la parte dirigente, pero que todos los otros atributos se ponen en plena armonía para seguir lo que ella quiere. Y dice, así que concurren la sabiduría, la potencia, la ciencia, la bondad, etc. Pero como todos mis atributos, distintos entre ellos, viven en la fuente del amor, desbordan de amor. He aquí el por qué, mientras es el amor el que corre, el que obra, el que se dona, todos mis atributos concurren juntos. O sea, Dios no se dona en parte, se dona en totalidad. No puede dejar nada fuera de su acto de darse. Si no, no se daría completo. No generaría seres similares a él. Ahora, ¿qué es y quién es la divina voluntad? O sea, hemos estado hablando de esta divina voluntad, pero ¿qué es? O sea, si nos damos cuenta en esta lectura que acabamos de decir ahorita, dice que la divina voluntad se toma la parte dirigente y todos los otros atributos se ponen en plena armonía. Parecería que está diciendo que la voluntad es un atributo de Dios. Bueno, vamos a ver qué es la divina voluntad y luego veremos quién es la divina voluntad. La divina voluntad es el motor. 32-24, septiembre 17, 1933. Y así como la vida humana tiene su vida, sus miembros distintos, sus cualidades, así nuestro Ser Supremo tiene sus cualidades purísimas.
no materiales, porque en nosotros no existe materia que forme nuestra vida. Unidas juntas, santidad, potencia, amor, luz, bondad, sabiduría, omnividencia de todo, inmensidad, etc., forman nuestra vida divina. Pero, ¿quién constituye el movimiento? ¿Quién regula? ¿Quién desarrolla con un movimiento incesante y eterno todas nuestras cualidades divinas? Nuestra voluntad. Ella es el motor, la dirigente que da a cada una de nuestras cualidades la vida obrante. Así que si no fuese por nuestra voluntad, nuestra potencia estaría sin ejercicio, nuestro amor sin amar, y así de todo lo demás. Mira entonces cómo el todo está en la voluntad, y por eso, con darla a la criatura, damos todo. Es el almacén. ¿Sigo? Sí. Es el almacén divino. 16-8, julio 24, 1923. Hija mía, mi voluntad contiene todo mi ser, y quien en sí la posee, me posee a mí más que si tuviera mi continua presencia. Y en la 25. Si está hablando que contiene todo el ser, contiene todo lo que Dios es, todo lo que Dios contiene. En la siguiente lectura, que es del libro 27, la lectura 9, ¿qué fecha es? Octubre 24, 1929. Ahí simplemente es un deseo de Luisa que está queriendo tener en su posesión la concepción del Verbo Eterno para podérsela ofrecer como gloria y como amor a Dios. Y entonces Jesús le dice, en mi divina voluntad el alma tiene todo en su poder. No hay cosa que nuestra divinidad haya hecho, tanto en la creación como en la redención, de la que nuestro fiat divino no posea la fuente, porque Él no pierde nada de nuestros actos. Es la depositaria de todo. Y quien posee nuestro querer divino posee la fuente de mi concepción, de mi nacimiento, de mis lágrimas, de mis pasos, de mis obras, de todo. Por lo tanto, contiene la divina voluntad, es el almacén de todos los actos de la divinidad. Desde la generación del Verbo, la procedencia del Espíritu Santo, la creación, la redención y la santificación. Y contiene los actos de toda la familia humana. O sea, en ella se encierra todo. Si entendemos esto, entonces puedo entender lo siguiente, que es la unidad. La divina voluntad es unidad, que está en el libro 19, la lectura 24, con fecha mayo 27, 1926. ¿Resumimos? Sí, déjame resumirlo así tantito. O sea, todo lo que Dios contiene está en esta voluntad. Cuando esta voluntad se mueve con todo lo que ella es. No es que deje alguna obra, algún atributo fuera de ella, porque esa divina voluntad es la que lo contiene todo. El ser de la divina voluntad es el ser divino, está contenido en la divina voluntad. Y al ser divino no lo podemos fragmentar. Por lo tanto, cada vez que se mueva la divina voluntad, se está moviendo todo el ser divino. Entonces, en cada acto que la criatura haga, que se mueva todo el ser divino, lo que está sucediendo es que se mueven todos los atributos, todas las obras, todo lo que Dios es. Se genera una vida divina. Luego, es primer movimiento. Esto ya lo vimos, así que ya no hay problema. La voluntad tiene 4 formas de actuar.
que esto ya lo sabemos, pero nada más para decirlo. Permisiva, que permite todo, querida, o sea, en que la voluntad divina quiere algo, pero la decisión se la deja a nosotros, nos la deja a nosotros. Y si nosotros decidimos hacerlo o no hacerlo, eso no lleva una culpa, así que no hay problema. Luego viene la ordenada, los mandamientos. El que cumple los mandamientos está acorde a esta voluntad, el que no los cumple definitivo está adquiriendo una culpa y esa culpa le merece una pena. Y por último es la voluntad obrante, que es lo que estamos tratando, lo que estamos viendo a través de todas estas lecturas. Luego es darle Dios a Dios, creo que ahora sí ya entendemos. Porque si yo le correspondo a Dios a través de su voluntad, lo que le estoy dando es todo Él, todo Dios. Pero Él me lo toma como mío y no requiere méritos. Entonces Él me da todo lo que Él es para que yo se lo pueda dar. O sea, Él me da todo para que yo le pueda dar todo. ¿Sí? Esos serían como el punto culminante de las acciones de la divina voluntad. Y al final la divina voluntad es la hacedora de todo. La leemos, es así, por favor, Pato. La 2532. 2532 de marzo 22, 1929. Hija mía, en la creación fue mi divina voluntad la que tuvo su campo de acción. Y si bien nuestra divinidad fue concurrente, porque somos inseparables de ella, pero el acto primero, la acción, fue toda de nuestra voluntad. Habló y obró, habló y ordenó. Nosotros éramos espectadores de lo que hacía nuestro querer supremo, con tanta maestría, orden y armonía, que nos sentimos dignamente glorificados y doblemente felicitados por nuestra misma voluntad. Si nos Ella, fijamos, lo que está diciendo aquí es, o sea, es la divina voluntad la que lleva a cabo el movimiento. Habla, obra, se ordena, ¿sí? Pero el que lleva el movimiento es el querer supremo. O sea, el hacedor de las cosas es el querer supremo. La voluntad es la que mueve ese querer, ¿sí? Luego nos dice que es la vida primaria de todo. Bueno, dice, ¿crees tú que en la redención no fue mi divina voluntad que se encarnó para venir a encontrar al hombre perdido? Y nos empieza a dar una clave, un punto de partida para entender quién es la divina voluntad. Si la divina voluntad es la que se encarnó para venir a hacer la redención, empezamos a vislumbrar un poco que esta divina voluntad la podríamos personificar en la persona del Verbo eterno, segunda persona. ¿Sí? De ahí, o sea, prácticamente todas las demás lecturas, que sería 27, 29, o sea, habla exactamente de lo mismo. Ojalá y que se interesaran en leerla. Pero luego viene, ¿quién es la divina voluntad? Esta es la parte final. Vamos a leerla, ¿sí? 2632, septiembre 20, 1929. Hija mía, solo tu Jesús tiene palabras suficientes para hablarte de mi eterno querer, porque en naturaleza divina soy la misma voluntad. A ver, Pero Jesús en naturaleza divina, ¿quién es? La divina voluntad. El Verbo eterno. El Verbo eterno. Por lo tanto, dice, en naturaleza divina soy la misma voluntad. ¿Sí? Así que ya tenemos otra verdad que nos lleva a entender quién es.
Luego, en la siguiente lectura, 25:34. Acá está, de marzo 31, 1929. Si Adán no hubiese pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante y dominador, acompañado visiblemente por su ejército angélico, que todos debían ver, y con esplendor de su gloria debía fascinar a todos y atraer a todos así con su belleza. Coronado como rey y con el cetro de mando, para ser rey y cabeza de la familia humana, de modo de darle el gran honor de poder decir, tenemos un rey, hombre y Dios. Nos vuelve a repetir que el Verbo eterno es la divina voluntad, ¿no? Si el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial. Vamos a la siguiente. La 3336. Ujú. Abril 12, 1935. Así, en cuanto la criatura se decide con su firme voluntad a vivir en la mía, mi querer da el principio a formar su vida en ella. No hay voluntad que posea su vida. Que no, por medio que que no no posea su vida. No hay voluntad que no posea su vida, por medio de la cual desarrolla su bondad, su potencia, su santidad, la plenitud de su amor. La vida es la manifestación de la voluntad que posee. Es el vestido que la cubre, es el sonido de su voz, es la narradora de sus maravillas, de su infinitud, de su potencia. Por eso, mi divina voluntad no se contenta con hacer vivir a la criatura en ella. La nada en el todo. No, no. Solo se contenta cuando encierra el todo en la nada, y ahí forma su vida obrante y dominadora, y hace de la nada lo que quiere. He aquí el porqué cuando te hablo de mi voluntad, es tu Jesús que te habla, porque yo soy su vida, su voz, su representante, el narrador de mi fiat que escondí en mí. ¿Qué quiere decir que Jesús sea la vida de la divina voluntad? La divina voluntad es espíritu, la divina voluntad contiene potencias, como nos dijo en una lectura anterior, que dijo que Él es luz y la luz es paso, es ojo, es palabra, es todo, pero es encerrado en una luz. Vamos a ponerlo en una forma espiritual. Para que eso se lleve a cabo, necesita de un instrumento en el cual poder desarrollar sus acciones. El paso lo debe desarrollar en un objeto, vamos a ponerlo así, que pueda tener pasos, que pueda tener boca para que hable, que pueda tener manos para que obre. Entonces, por eso Jesús dice, yo soy su vida. ¿Sí? Yo soy la vida de la divina voluntad, porque a través de mí, yo soy el narrador de mi fiat que esconde en mí. ¿Qué es el fiat? La palabra de Dios, que es el Verbo eterno. ¿Sí? Al final, la última lectura, 34:10, simplemente dice, ¿de mayo qué? Mayo 31, 1936. Dice, mi regreso a Nazaret simboliza muy bien mi divina voluntad. Yo vivía en ella, escondido. Su reinar estaba en pleno vigor en la Sagrada Familia. Yo era el Verbo, la voluntad divina en persona, velada por mi humanidad. Y con esto prácticamente cerramos esta larga sesión, pero sí queríamos dejar en claro, primero, ¿qué es el amor? ¿Quién es el amor? ¿Qué hace el amor? ¿Cómo funciona el amor?
¿Y qué es lo que el amor quiere hacer con todo lo que ella obra? O sea, tanto en la creación como en las criaturas. Así que cuando queramos llevar a cabo este conocimiento de la divina voluntad, ya tenemos en nosotros el conocimiento exacto de estas palabras que son clave. Y no se nos olvide que el amor es lo único que puede transformar al ser humano en Dios. Entonces ahora entendemos que lo único que nos puede transformar en Dios es el Verbo Eterno a través de Jesús. Por eso es que todo el libro del cielo se enfoca a Jesús. Es maravilloso. ¿Eh? Carlos. Sí, solamente quiero decir que veo la preeminencia de la voluntad divina antes del amor, ¿no? Está la voluntad divina. No habría amor sin voluntad divina, digamos de esta manera, ¿no es cierto? Así es, no habría donación. ¿Perdón? No habría donación. Claro, entonces esto a mí me ha ayudado muchísimo. Me doy cuenta ahora cuál es el lugar preeminente de la voluntad divina y por qué nuestro querido Jesús quiere que obremos en su voluntad y no en la nuestra. Nada más, quería dejarlo de colorario, digamos. Gracias. Gracias, Carlos. A ver, Betty. Betty. Muchas gracias. Doctor, antes que nada quiero agradecerle esta hermosa, bellísima y muy substanciosa sesión. Ponle palomita, por favor. Que nos ha dejado muy datos, pues aprendizajes, al menos en mi caso sí. Y también, pues reconfirmar, ¿no? Que para poder vivir esta divina voluntad, lo primero que debemos de vivir y conocer y transmitir es el amor. Muchas gracias, doctor. Ándale. Gracias. Abel. Hola, doctor. Buenas noches. ¿Me escuchan, cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Lo que pasa es que ahora se entiende, bueno, ya en realidad cada vez se va como aclarando bien todo por la caída de Adán. O sea, él con su acto se apartó del amor de Dios. Entonces, qué importante que nuestros actos siempre tengan la intención de darle vida a la voluntad divina, porque está Dios en nosotros y eso debiera ser el amor. Entonces, qué importante que nuestros actos estén siempre con esa intención. Eso Así es. Y este comentario nos sirve para aclarar algo. Ese alejarse de Dios, ese separarse de Dios, ¿de qué se separó? De la vida divina, que son los atributos y la voluntad. Entonces, el hombre quedó muerto a la gracia. ¿Sí? Y así vivió durante miles de años hasta que llega Jesús y con su redención nos restituye la primera posibilidad, que es volver a ser poseedores de la gracia, pero no de la vida divina. Por lo tanto, ¿qué es la gracia? Los atributos divinos. O sea, nos dona sus atributos, pero como ayuda, pero no nos da la posibilidad de llevar a cabo la vida divina en nosotros. Simplemente son la ayuda, que es lo que Él define como su vida, y que la Iglesia nos lo pone como que la gracia es la vida divina. Pero ahora entendemos qué es lo que nos dio.
Y lo único que nos faltaba era la voluntad divina para transformar esos atributos en vida, pero en vida en nosotros. Y ahora nosotros podemos desarrollar, gracias a esta voluntad y a estos atributos, podemos desarrollar vida divina en cada uno. En fin, esto es como el inicio de este vivir en la divina voluntad. En la próxima vez veremos los atributos que debe tener el amor. Ese amor para ir entendiendo qué es lo que quiere de nosotros. ¿Sí? Bien, Y pues, doctor. ¿Y la próxima cuándo va a ser? ¿cuándo? El próximo martes. ¿El próximo martes? Perfecto. Bien. O si Bárbaro. tienen alguna objeción que vayan a salir de vacaciones. No, tampoco. No, no, No. para nada. No. Bueno, Bueno, doctor, nos vemos entonces el próximo martes. Aurora, si querés dejarnos tu pregunta en el chat, porque por la hora ya, ¿no, doctor? sí, ya, para ustedes ya es muy tarde. Y perdón por habernos extendido tanto, pero sí quería yo terminar esto, ¿no? No, que son lecturas muy intensas y que yo creo que también leerlas durante toda la semana va a ir facilitando. Pues nos vemos, hasta luego y gracias Muchas por... gracias, doctor. Hasta el martes que Gracias. viene. Gracias. Buenas noches. Gracias.